Europa también es parte del santuario de la corrupción, ¿no? Grandes transnacionales siempre, cuando vienen a hacer negocio en América Latina o en Europa del Este, tienen ítem para corromper funcionarios. O sea, le llaman comisiones, le tendrán como usted quiera, pero... Bueno, el problema de la corrupción está en todas partes, pero la percepción de la corrupción, que es lo que se mide en esto, es sin duda en el ranking, quienes son los países primeros que están, son los países escandinavos, europeos. Dinamarca, Suecia, Noruega, en fin, y esos son los países desarrollados. En los países desarrollados en general la corrupción es menor, y eso ayuda al desarrollo económico. Por eso es que en nuestro país, nosotros los funcionarios públicos, lo que queremos es un país con una administración pública que privilegie el mérito y que privilegie la probidad. Yo soy parte del premio del jurado de la calidad del servicio público, y los mejores servicios públicos son aquellos, y que ganan el premio, son aquellos que tienen un trabajo decente. Trabajo decente es un concepto de la OIT, que en dos palabras resume estabilidad laboral, resume protección social, resume negociación colectiva, derecho a huelga y remuneraciones justas. Esos servicios que tienen estos componentes son los que mejor están catalogados como servicio público. El puesto externo acaba de ganar, y es un servicio donde tiene un 80% de empleos estables. Donde el tatafisco se pasaría si no, digamos. El tatafisco, pero así como está el tatafisco en impuestos internos, el tatafisco también está en la CONAMA, en la CONADI, en el CERNAM, donde todas las personas están a contrata o honorarios, FOSIS. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es crear en el Estado, como digo, una carrera funcionaria, que es un sistema en el cual se combina un ingreso para las personas que esté basado en el mérito, capacitaciones, calificaciones, sistemas de ascenso en que el que gane el concurso es el que ascienda, y desvinculaciones con pensiones justas, porque hoy día con el sistema de capitalización individual mucho funcionario público no se va, y no se va porque si se fuera viviría con un tercio de la remuneración en actividad, cuando más lo necesita. El gobierno, según uno va viendo en los medios, ¿cierto?, y todo lo que uno reportea, lo que va escuchando de los funcionarios públicos, los sindicatos de las entidades del Estado, ha tenido en algunos casos una actitud a veces un tanto esquizofrénica de pronto. Por un lado, echar a determinadas personas que efectivamente no son de su confianza, que no están en los cargos de confianza, por un lado, y traer a otras que no necesariamente tienen las capacidades, que en el mundo privado evidentemente las tienen, pero al entrar al Estado se topan con los criterios políticos, por un lado, los criterios de administración pública, ¿cierto? La burocracia que tiene que existir en todo Estado, el papeleo para que las lucas no se pierdan, ni mucho menos. Entonces tú recién hablabas sobre las instituciones que habían ganado buen empleo, que cumplían sus metas de gestión, por cierto, y entre ellas tenías al Servicio de Impuestos Internos. ¿Cuáles eran las otras? Porque entiendo que una de ellas era la JUNGI, ¿no? No, fue la JUNAEP. Perdón, la JUNAEP, eso. Bueno, la JUNAEP, junto con el Servicio de Impuestos Internos, ganó el concurso, y sin embargo su director acaba de ser removido por un... Porque le pasó una multa de $1,5 millones a una empresa que no cumplía con los estándares. A una empresa que tenía en sus almacenes, bueno, la parata, los ratones, los excrementos, y eso hizo de que la JUNAEP le aplicara esto, y sin embargo, en vez de premiar por el hacer respetar de que estos alimentos que son para los niños estuvieran bien cuidados, salió este director, y este servicio del año pasado ganó el premio a la calidad del servicio público, un servicio, fíjate que no tiene que es muchos delicado recursos. y además vive con incendios. Vive con incendios y con, bueno, tiene de tanta importancia porque le entrega alimentación a los niños más vulnerables. Y sin embargo ganó el premio de la calidad y lo despidieron. No se entiende mucho de que existan. Y además han habido muchos jefes de servicio que fueron elegidos en la alta dirección pública. También lo fue. Eso mismo quería preguntarte, voy para allá. Bueno, porque esto es como el tema de la alta dirección pública.
es como, en el campo se le llama la hueca en pelota, ¿cierto? Que todo es contradictorio, es una entelequia, ¿no? Y por un lado la derecha dijo, bueno, esto hay que profesionalizarlo, está muy bien, ¿cierto? Que se postule, ¿ya? Pero hoy día, efectivamente, lo que está haciendo el gobierno es lo que escribió con la mano, lo está borrando con el codo. O sea, uno lo ve, pues esto ni siquiera es político, se ve todos los días en los diarios que sacan a las personas que postularon y lo sacan básicamente por razones de confianza, más que por los méritos. Pero también es cierto de que en el tema de la administración pública, de la alta dirección pública, el que está primero siempre es el que queda. O sea, no se decide, ¿cierto?, respecto de los primeros tres. Tenemos un caso, ¿cierto?, en la CONAMA en Rancagua, que ahí el intendente, no vamos a decir adulteró porque no es un delito, pero ordenó de otra manera a las personas que estaban postulando para que efectivamente saliera quien él quería, ¿cierto? Ustedes como funcionarios públicos, ustedes como ANEF, ¿cómo están viendo este tema? Porque la verdad es que aquí se hizo un corte, nadie entiende mucho cómo, ¿no? Y entonces, ¿qué opinión tienen ustedes sobre el tema? Nosotros no nos hemos querido meter mucho porque se trata de la alta dirección pública donde están directores de servicio o los primero y segundo nivel, porque la alta dirección pública es primer nivel y segundo nivel. Nosotros hemos tratado de defender a nuestras personas que están en los niveles, funcionarios que desempeñan funciones regulares. Pero sí tenemos opinión, porque fuimos protagonistas de esta ley 19.882 en el Congreso y toda su discusión, y por lo tanto la presenciamos. Y esto nace de un escándalo, el MOP-GATE, si te acuerdas, en el cual hay un acuerdo entre el gobierno de Lago y la oposición, representada por el presidente Lago y por Longueira, la figura dándose la mano, ambos en esa oportunidad. Hay una historia, después yo lo voy a contar después. Sí. En la que, bueno, ahí la derecha lo que logra es que esto se haga a través de concurso público, la elección de personas, con una comisión que está representada por 4 personas, que son elegidas por el Senado a propuesta del presidente, que al final quedan 4 personas, 2 que representaban a la derecha en ese minuto, doña Rosana Costa y doña María Luisa Bram, que son hoy día jefa de directora de presupuesto. Y que María Luisa Bram es como el ejemplo de la incompatibilidad, ¿no? Y primera asesora del presidente, y 2 representantes que eran más cercanos a la concertación, y por unanimidad eligieron a las personas en esta alta dirección pública, por unanimidad. Sin embargo, porque lo que se decía era que estas personas tenían que ser las más meritorias, las que tenían más experiencia de acuerdo a los perfiles que estaban de los cargos, y que por lo tanto con esto se tenía que terminar el cuoteo político. Sin embargo, con este nuevo régimen, lo que se ha hecho es a un 50% aproximadamente se le ha pedido la renuncia, a pesar de haber sido elegido de esta forma. Entonces, por eso que no son 3.000 los que han echado nomás, sino que son más, pero nosotros no hemos hecho énfasis en estas personas. Por lo tanto, hay una inconsecuencia, lo que para algunos anteriormente, cuando eran oposición, decían que aquí tenía que haber basado en el mérito elegir a las personas, hoy día dicen de que a estas personas se les ha pedido la renuncia porque no tienen sintonía, afinidad con el gobierno de turno. Entonces, eso es confianza política. Hay una inconsecuencia importante. Esto fue el año, 2003. Entonces, en 7 años ha cambiado bastante la posición, porque no puede ser de que la administración pública pensemos de una manera cuando somos oposición a cuando somos gobierno. O sea, las políticas de Estado tienen que ser para todo Estado. ¿Cómo ha sido el tema del aumento de la plata en sueldos, ¿cierto? Para los funcionarios de confianza, digo entre comillas de confianza, porque también son funcionarios públicos los que se han contratado. O sea, uno entra a Chile Transparente y, por ejemplo, el ex jefe de la División de Seguridad Pública, Jorge Nasser, uno miraba su contrato y era sorprendente, digamos, que ganaba lo mismo que el ministro del Interior, ¿cierto? Hay algunos asesores que tampoco que tienen cuarto medio y que también están ganando 2,5 millones. Entonces, ¿el Ministerio del Interior? El Ministerio del Interior, por ejemplo, o en educación, algunos también. Sí. Entonces, uno se sorprende porque
pareciera ser que los funcionarios que venían de antes más o menos tienen la misma cantidad de plata y estas personas traen, ¿cierto?, otro nivel de sueldo. ¿Cómo están viendo ustedes eso? ¿Son casos aislados? ¿Son casos de confianza? ¿Les han denunciado los miembros de su asociación? Nosotros estamos haciendo dos investigaciones. ¿Ya? Hemos pedido por el Consejo de la Transparencia, primero que nos digan cuáles son los despidos y las personas que se han terminado en los distintos. Y eso lo hemos hecho en base a la ley de transparencia y que existe en este minuto. Y dos, vamos a hacer una investigación de que las personas, que esos espacios que han quedado de esas personas que han despedido, cómo se están llenando. Pero primero queremos saber cuántas personas han salido, porque queremos oficialmente decirle, y después queremos averiguar cómo se han provisto esos cargos y con qué nivel de remuneraciones se han provisto, porque en general la información que tenemos aproximada, aún no demostrada, es que las personas que han entrado con mejores remuneraciones que las que habían antes. Entonces, hay ahí también una cosa extraña, porque estamos prohibiendo con personas con mayor remuneración, y no, muchas de ellas no tienen la experticia que se requiere para lo que están haciendo. Muchos jefes de servicio que hay, o ministros, subsecretarios, tienen muchos títulos, es verdad, pero conocimiento de la administración pública, ninguno. Y aquí ese es un tema que se nos ha hecho también difícil a nosotros para los climas organizacionales, para las negociaciones que estamos haciendo, de que son gente que viene del sector privado, algunas con sus másteres o sus doctorados, algunas de ellas, pero que en administración pública no conocen sus leyes, no conocen sus procedimientos. Y chocan con esa lentitud que a veces tiene el Estado, que es propia del cuidado de los recursos también, ¿no? Pero mira, yo creo que ahí hay una cosa, yo creo que es importante que el Estado tenga reglamentadas sus cosas, porque para estas personas que también han llegado, creen que esto es una empresa particular de propiedad de las personas, y el Estado es una institución que es de todos los chilenos, es la República, y por lo tanto los procedimientos en el Estado tienen que ser muy claros para todos los chilenos, y no solamente, no puede ser por lo mismo tratado como una propiedad en la cual tú puedes comprar esto, llevártela para acá, llevártela para la casa, porque es tuya. Pero acá el Estado es de todo y por lo tanto requiere tener procedimientos transparentes, claramente definidos, ojalá los más efectivos para que funcione con rapidez, porque es lo que alegan a veces los empresarios, que demoran. Pero a veces, por ejemplo, para los temas ambientales, por ejemplo, es necesario que se haga un estudio para saber de que el relave no va a producir los daños que está produciendo y que estamos viendo, y por lo tanto tiene que haber un proyecto que se investigue. Y eso a veces puede demorar, o de que existan algunos papeles que certifiquen con firmas responsables de que las personas que están ahí tienen los contratos de trabajo que requiere toda persona para trabajar, en fin, y que las cosas se están haciendo en forma derecha, porque a veces también... Nos van quedando 30 segundos, ¿no? Ya, a veces ocurre que el privado busca porque esa es la diferencia que hay entre el mercado y el Estado, en que el mercado, busca el lucro de las personas, de los que tienen la propiedad de esos bienes, y el Estado tiene que ser un Estado que garantice los derechos de todos, de igualdad de oportunidad de todos, y por lo tanto no solamente a unos pocos que son los dueños de los medios de producción. Raúl, quiero agradecerte que hayas venido. El tiempo en televisión a veces uno siempre quisiera más, y las medias horas pasan muy rápido. Volvemos en pocos segundos en El Mostrador TV con otro invitado.